Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer el volver a vernos a través de este medio y confiamos en el Señor de que estén siendo todos cuidados y bendecidos y nos alegramos muchísimo de abrir la palabra y disfrutar con cada uno de ustedes de este tiempo de estudio. Hoy vamos a continuar viendo en qué manera Dios es glorificado por los creyentes, por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. Y lo que esperamos y deseamos, queridos hermanos, es que este estudio esté siendo de bendición para cada una de sus vidas. Y sobre todo, lo más importante, que podamos estar aplicando y viviendo en la manera en la que estamos viendo y estamos aprendiendo que podemos darle la gloria a nuestro Dios. Porque el propósito final de nuestro estudio es precisamente este, que vivamos dando la gloria a Dios. Y evidentemente si la palabra nos está enseñando de qué manera debemos de hacerlo, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra del Señor y vivir de esa manera para darle toda la gloria a Él. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con oración y vamos a rogarle que Él sea el que nos guíe y nos dirija, no solamente ahora en este tiempo de estudio, sino a nivel personal también, para que podamos aplicar y obedecer su palabra, para darle a Él toda la gloria. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos las gracias porque una vez más podemos acercarnos hasta tu palabra, Señor, y te suplicamos que a través de ella tú nos enseñes cómo darte a ti toda la gloria con nuestras vidas. Señor, queremos honrar tu nombre, queremos adorar tu nombre, queremos alabar y ensalzar tu nombre, y queremos que tú recibas toda la gloria. Y Señor, ayúdanos para poder hacerlo cada día en nuestras vidas. Provéenos de este conocimiento, Señor, para que podamos hacerlo con excelencia, como a ti te agrada. Que tú, Señor, guíes la vida de cada uno de nosotros, de todos aquellos que nos escuchan, Señor, para que de esta manera podamos mostrar que realmente tú eres nuestro Dios, que a ti te queremos servir, que te amamos a ti, Señor, sobre todas las cosas, y que no hay otro propósito en la vida de cada uno de nosotros que glorificarte a ti, ahora y para siempre, Señor. Ayúdanos y dirígenos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, como sabemos, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos y conocemos, la vida cristiana es una vida que empieza cuando cada uno de nosotros ha sido reconciliado con Dios. Nuestra vida empieza desde ese mismo instante en el que la paz fue hecha entre Dios y nosotros. Y nuestra relación pues se restablece con Dios. Y es así porque hasta ese momento nosotros nos encontrábamos muertos como dice la palabra en nuestros delitos y pecados. Y por tanto estábamos enemistados con Dios y separados de Él. Pero sin embargo la reconciliación, fruto de la gracia de Dios por medio de la obra de redención que Él lleva a cabo en Cristo Jesús, su Hijo amado, pues nos otorga esta nueva vida. Desde ese instante, entonces, nuestras vidas cambian y Dios va produciendo en nosotros esa maravillosa obra de santificación que nos va transformando por medio de la palabra y del poder de su Espíritu Santo, hasta que podamos ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y es con esta nueva vida que Dios nos ha dado, queridos hermanos, que entonces nosotros buscamos hacer algo que antes no hacíamos. ¿Y qué es? Pues glorificar a Dios, darle a nuestro Salvador, a nuestro Señor, toda la gloria. Y lo que nosotros hemos visto hasta ahora, lo que hemos podido estudiar a lo largo de estas pasadas semanas, son una serie de actos de adoración y de devoción que, vamos a decirlo así, si recuerdan al principio del estudio lo comentábamos, están encuadradas en lo que nosotros llamábamos actos ascendentes, es decir, aquellos que en nuestra relación personal mantenemos con Dios cada uno de nosotros y que de esa manera pues le damos la gloria a Dios. Les invito a que si no lo han podido ver puedan ver las clases anteriores para ver de qué manera podemos hacerlo. Ahora, también sabemos otra cosa y es que el creyente no está solo, ¿verdad? Dios nos ha puesto dentro de una gran familia, la familia de Dios que conforma lo que conocemos como su iglesia. Una familia compuesta por otros creyentes, hermanos y hermanas en la fe, con los cuales compartimos nuestra vida día a día como cristianos.
y que evidentemente juntos también debemos de buscar dar la gloria a Dios. Es aquí en la propia iglesia y es también en la relación que mantenemos entre los creyentes que podemos tener, como vamos a ver a continuación, pues aspectos que también nos ayudan para dar gloria a nuestro Dios, aspectos que debemos pues vivir para poder dar gloria a Dios. En la voluntad del Señor lo que queremos ver hoy y Dios mediante la próxima semana son una serie de actos también que, como ya dijimos igualmente al principio del estudio, en este caso están enmarcados dentro de lo que vamos a llamar los actos internos, es decir, aquellos que se desarrollan en la relación del creyente en la iglesia, en la relación que tiene también con sus otros hermanos y que evidentemente, como vamos a ver, dan gloria a Dios. Por lo tanto, ya hemos visto, como decimos, los verticales, aquellos que de manera personal entre nosotros y Dios mantenemos, pero también vamos a ver ahora los que llamaremos los internos, aquellos que se producen, los que tienen lugar dentro de la relación con los creyentes en la iglesia. ¿Uno de ellos cuál es? Bueno, el primero que vamos a ver es proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1, leemos lo siguiente. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Miren, si algo vemos muy a menudo en las cartas de Pablo, y sobre todo si algo vemos de una manera habitual en el apóstol Pablo, es que él pidió en múltiples ocasiones que los hermanos de las iglesias a los cuales él servía estuvieran orando por su ministerio, y especialmente que estuvieran orando por la proclamación de la palabra que tanto él como el resto de sus colaboradores estaban llevando en aquel momento, pues en el mundo conocido. Y miren, su deseo, entre otros, el deseo de Pablo en este sentido, era el de glorificar a Dios mediante este ministerio por el cual él estaba predicando y proclamando la palabra. Pero también tenía otro deseo, como acabamos de leer, y es que incluso la propia palabra de Dios que él proclamaba fuera glorificada. Es decir, que esa palabra fuera recibida y tratada como lo que era, la palabra de Dios, con todo el honor, con toda la grandeza, con toda la reverencia y el temor que esto da a la palabra de Dios. Pues miren, nosotros igualmente, como creyentes, como iglesia, también tenemos que proclamar la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo, evidentemente, por un lado, porque es un mandato que sabemos hemos recibido por parte de Dios, pero además, como estamos compartiendo, porque de esta manera vamos a glorificar a nuestro Dios, vamos a glorificarle a Él cuando proclamamos su palabra. Ahora, sí es muy importante que hemos de ceñirnos en proclamar la palabra de Dios. Repito, proclamar la palabra de Dios y no palabra de hombres, hermanos. Miren, cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de nuestras ideas, no hablamos de nuestros buenos pensamientos o de nuestros buenos deseos o nuestras buenas intenciones. Tampoco hablamos de nuestras intuiciones. No, de lo que se trata es de proclamar solo la palabra de Dios. Porque miren, esta es la única manera que realmente va a ser bendecida por Dios y es la única manera en la cual vamos a dar gloria realmente a Dios. Y es proclamando la palabra de Dios exclusivamente, que entonces la propia palabra de Dios será glorificada, porque va a mostrar el poder de Dios que hay en ella. Miren, en este sentido, el apóstol Pablo no lo pudo expresar más claro cuando se dirigió a sus hermanos en Corinto. Y así podemos leer en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5 lo siguiente. 1 de Corintios 2, del 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios,
No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descansase en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, desde el momento en el que nosotros sustituyamos la palabra de Dios por las nuestras, desde el momento en el que nosotros sustituyamos la verdad de Dios por nuestro pensamiento o por nuestra idea, entonces nuestras palabras podemos casi que garantizar al 100% van a carecer del poder de Dios. Pero miren, no solamente esto, no solamente estaremos quitando el poder que tiene esa palabra, porque evidentemente ya no será la palabra de Dios, sino que además estaremos actuando, estaremos buscando, y a lo mejor puedas pensar que estas palabras son muy duras, pero incluso estaremos robando algo que solamente le pertenece a Dios, y que, como ya vimos en su momento, Él tampoco va a compartir con nadie, y esta es su gloria. Si nosotros actuamos de esa manera, estaremos robándole la gloria que solo le pertenece a Dios. Miren, tristemente, la falta de temor en este sentido se ve y se escucha muchas veces, y muchas más de las que quisiéramos. Y evidentemente no nos estamos refiriendo a aquellos hombres que de verdad aman al Señor y están, y me incluyo, aquellos hermanos que están aprendiendo porque realmente queremos acercarnos a la palabra con temor y reverencia y compartirla con precisión, proclamar la palabra con precisión, proclamar la palabra tal y como Dios nos la ha dado. Sino que hablamos de muchos que intencionalmente actúan precisamente queriendo imponer sus palabras, sus pensamientos, sus ideas a la verdad de Dios. Y tristemente, como digo, y es muy duro, pero es así, quieren robarle la gloria que solamente le pertenece a Él. Queridos hermanos, nosotros glorificamos a nuestro Dios mediante la proclamación de su palabra. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia, proclamar la verdad, la única verdad, que es la palabra de Dios. Y como rogar al apóstol Pablo, pues también nosotros roguemos y oremos para que su palabra sea glorificada, para que realmente pueda ser proclamada con poder, y en el poder de esa palabra Dios pueda traer especialmente salvación y vida eterna. De esa manera podemos estar convencidos que si vivimos así, estaremos glorificando a nuestro Dios. Pero hay otra forma también, otro aspecto que vamos a comentar hoy que nos puede ayudar también para glorificar a Dios en la iglesia. Y es servir al pueblo de Dios, servir al pueblo de Dios. Les voy a compartir unas cuantas lecturas. Miren, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11 leemos: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, porque para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 16, también leemos: De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, podemos leer: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y por último, en San Juan, en el capítulo 13, en los versículos del 13 al 15, nos dice la palabra:
Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Queridos hermanos, miren, el servicio al pueblo de Dios, el que podamos servirnos mutuamente los unos a los otros, es también un motivo, es una manera en la cual glorificamos a Dios. Y miren, debe de ser el servicio una causa de gozo en nuestras vidas, pero también tiene que ser un deseo continuo en nuestros corazones. El creyente tiene que anhelar, tiene que desear con alegría, con gozo, el poder servir a sus hermanos. Y tiene que desearlo de continuo, cada día. En su corazón tiene que haber ese deseo de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, hermanos, con ello nuestro Dios es glorificado. Y si hay algo maravilloso, es observar cómo es así, es de esta manera como Dios lo ha provisto para su iglesia. Dios ha querido que su iglesia se cuide, que su iglesia se edifique y que se pueda fortalecer precisamente mediante el servicio mutuo de los creyentes, evidentemente guiados, eso sí, por la palabra y por su Espíritu Santo, que además, como hemos visto y como podemos ver en Efesios 4, nos capacita con los dones, precisamente para que podamos usarlos en el servicio mutuo y en la edificación mutua, los unos para con los otros. Y sobre todo, si había que quitar toda duda, pues no tenemos un mejor ejemplo que el ejemplo sublime que la palabra nos ha dejado. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador, el cual Él mismo nos dio ese ejemplo de servicio en humildad hacia los suyos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 45, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, nosotros también debemos entonces de glorificar a nuestro Dios mediante servicio al pueblo de Dios. Servirnos los unos a los otros con amor. Bueno, terminamos por aquí, deseando que el Señor nos ayude tanto a proclamar su palabra como a que nos sirvamos mutuamente los hermanos. Confiamos en el Señor, en que Él va a ayudarnos y va a seguir ayudándonos, ¿verdad?, para poder darle a Él la gloria, y que lo hagamos, como estamos viendo en el día de hoy, en el seno de la iglesia. Descansamos en la voluntad soberana de nuestro Dios de que, pues si Él quiere, volveremos a vernos aquí el próximo jueves y seguiremos estudiando de su palabra, y que el Señor nos guíe, nos ayude y podamos adorar y alabar su santo y bendito nombre y darle la gloria que solamente Él se merece. Que el Señor lo guarde, hermanos. Que el Señor los cuide y hasta el próximo jueves. Amén.